Tú vas al cine porque tienes una cita, o porque quieres salir con tus amigos, o porque quieres pasar un tiempo con tu familia, con tus hijos, ¿no? Entonces, eso ya hace de que, claro, tú no es que, de que tu campaña tenga que ser tan, esta película es buena, sino jugar un poco, y eso da para una charla para hablar de distribución, pero claro, es jugar esa es una película necesaria, esa es una película para toda la familia, esa es una película que te va a mover de determinada forma, ¿no? O sea, me da mucha pena, en verdad, porque me gustaría que nuestro país sea un poco más sofisticado en su consumo de cine, pero entendiendo con los años que tengo ya y como tú mismo dices, con lo incierto que es todo en el negocio en el Perú, igual siento que hay algunos estímulos más simples que pueden entender. O sea, Arde Lima es mucho más de lo que la campaña dice que es, ¿no? Y de alguna forma lo que quiero es justamente eso, visualmente vender una fiesta y el mensaje es tratar de decir que va a haber algo más, pero es un poco hacia eso lo que estoy guiando. Es como comprar entradas para una gran fiesta, lo que estamos vendiendo. Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos una vez más a Martes Populares, el segmento de conversación y diálogos con personas involucradas en el cine, el audiovisual y la cultura en general. El día de hoy es especial porque me acompaña un documentalista, un realizador, un comunicador audiovisual y que a lo largo de todo el tiempo que lo conozco siempre lo veo y lo recuerdo con una sonrisa. Bienvenido, Alberto Castro Antesana, más conocido como Max Zorro. Además que somos tocayos, así que por eso es doblemente especial. ¿Cómo estás, Alberto? Bien, bien, aquí a puertas del estreno de mi peli, Arde Lima, que se estrena este jueves 30 de mayo. Entonces, te imaginarás que estoy con la cabeza en muchas cosas de la campaña, de estrategia, de publicidad, etcétera, ¿no? Creo que se habla mucho sobre lo difícil que es hacer cine en el Perú, pero no se habla lo suficiente de lo difícil que es estrenar cine en el Perú. Sí, de eso vamos a hablar y de muchas cosas más, pero ¿te parece para iniciar y para poner un poco en contexto a las personas que nos miran y nos ven, conocer un poco más de ti, de tu trayectoria y tu trabajo previo al documental que estás por estrenar? Así que ¿Vale? compartimos pantalla y arrancamos un poquito de ese lado. Listo. Entonces, una googleada y con tu nombre y apellidos completos y nos sale, obviamente, los documentales en los que has estado involucrado, ¿no? Y curiosamente también ahí nos especifica en Wikipedia, naciste en el 89 y tienes 35 años. Tengo 34, lo que pasa es que nací en octubre del 89. Entonces, yo cumplo 35 este año. Ahí va, Google, perfecto. al no tener la información completa del mes de mi nacimiento, asume que ya cumplí 35. Ahí está. Alberto Castro Antesana es un podcaster, director y productor de cine peruano. Ahí también en Retina Latina tienen un perfil, un resumen un poco de lo que nos contaste antes, ¿no? Quisiera partir de la primera vez que conocí un poco tu trabajo y un poco sobre ti, ¿no? Que es justamente este blog en útero.p que se llamaba Encinta, ¿no? Cuéntame un poco, porque esto entendía yo, a ver si tal vez esté equivocado, que esto era un proyecto entre estudiantes de la universidad, que tú, compañeros de la universidad un poco, y hicieron este blog. No, de hecho empezó, a ver, como, digamos, si queremos remontarnos al origen de todo, muchos años antes del Cinta, yo era parte del foro de Cinescape cuando tenía 14 años. O sea, te estoy hablando de los inicios del Internet, o sea, porque los foros eran muy famosos y populares en esa época. Y Sin Escape tenía un foro, y era un foro muy activo, o sea, de mucha gente que comentaba cine, porque claro, evidentemente el internet nos permitía encontrarnos, ¿no? Y en esa época no era como ahorita que tenemos Instagram, tenemos TikTok, y WhatsApp y cosas, no había nada, era chats y foros. Y en los foros fue que empecé a conocer gente, me acuerdo de que a veces organizaban visitas a los sets de grabación del programa, y yo fui en alguna oportunidad a ver cómo grababan Sin Escape, que claramente era lo único que tenía, de lo cual tenía referente en señal abierta, ¿no? Y evidentemente para mí, Sin Escape era una puerta al universo del cine, ¿no? Siento que con los años Sin Escape empezó a hablar de otras cosas, también de eventos de tecnología, de eventos sociales, cosas así, pero en ese momento era cine, cine, evidentemente cine cartelera, cine más comercial, pero igual era cine, únicamente cine, ¿no?
Y como en esa época empezaron a surgir los blogs y no existían blogs en esa época, recuerdo que hablando con el productor de Sin Escape, yo le dije, quiero crear un blog, quiero crear el Sin Escape blog. Y me acuerdo que me dieron el go y creamos el Sin Escape, se llamaba Sin Escape Foro Blog, que yo lo dirigía con Solange Cáceres, éramos dos personas que lo dirigían. Pasaron los años y evidentemente los blogs se volvieron más importantes. Y en ese momento me dijeron, bueno, Sin Escape necesita tener un blog oficial, así que vamos a tener que tomar control sobre esto. Y bueno, a la hora de que salgo de ese proyecto, creo una web que se llamaba Sin Espacio, si no me equivoco. Sin Espacio es la segunda página que creo luego de que me sacan de Cinecape. Y en buena onda, igual, lo entendí perfectamente que no podían tener a un niño menor de edad dirigiendo esa página, ¿no? Y me acuerdo de que Sin Espacio fue la segunda web, que también de nuevo no fue súper bien, pero eso la creé con dos personas más que luego se adueñaron de alguna forma del dominio y de las cosas que habíamos avanzado, ¿no? Fue un Mm. bajón, fue un golpe súper duro de un montón de chamba que habíamos trabajado, ¿no? Pero felizmente teníamos como los contactos suficientes como para abrir una última etapa que fue de hecho en cinta. En cinta es como el tercer blog y de hecho el más longevo. Es un blog que luego también se asocia con VK. De hecho, cuando se abrió la sala Cinearte de VK, en cinta era la página de esa sala. Y al año siguiente es que Útero lo compran. Originalmente no era de Útero, ese era un proyecto mío con Solange, como digo. Los dos éramos como las cabezas, eh, pero no era un proyecto universitario, ¿no? Como te digo, yo empecé siendo menor de edad y estando en el colegio. Ya cuando entro a la universidad, más bien es que la gente de la universidad empieza a unirse un poco a ese proyecto, la universidad se entera de ese proyecto y es que decidimos hacer el programa de entrevistas que hubo una temporada que hicimos en un set de la Universidad de Lima, ¿no? Que ya tenía alumnos, pero claro, eso fue mucho después, ¿no? El origen, digamos, no era de nosotros dos. Pero lo curioso de Encinta y que llegó justo antes de toda esta idea de los podcasts o de las entrevistas por internet, o sea, llegó antes, se adelantó de alguna manera o no, y me parecía que había información de calidad interesante y buenas entrevistas, ¿no? Pero me gusta Recuerdo, hablar mucho a mí, me gusta hablar un montón y de hecho me di cuenta de eso a tiempo. Y como tú dices, el boom de los podcasts creo que ha sido 2019-2020 en realidad. Pandemia fue como el máximo boom del podcast. Y este es un podcast del 2017. O sea, no es como, no fue como siguiendo la ola de popularidad de los podcasts. Pero precisamente también porque no era la época de los podcasts, quizás no le iba tan bien como ahora. Ahora, igual hay mucha gente que recuerda en cinta con mucho cariño. Conozco muchos cinéfilos, directores que recuerdan la página y las entrevistas que hacíamos. Cada vez menos, ¿no? Porque ya pasó bastante tiempo desde que dejé de hacer en cinta, que fue de hecho creo la decisión más difícil que pude tomar, porque me gustaba mucho escribir de cine, hacer entrevistas, pero era hacer cine o dedicarme a ser el director de un medio, ¿no? o sea, por eso te iba a consultar, o sea, la decisión era o seguir haciendo crítica y comunicación cinematográfica o desempeñar ya labores de dirección, de producción, ¿no? Había un contra en dos lados, ¿no? Desde un lado, yo era el director, digamos, de la línea editorial de la página. Solange también administraba la página, pero me ayudaba más en temas de difusión, ¿no? Pero digamos, la línea editorial era mía y, todos los textos pasaban por mí, yo era un poco como el editor general de la página, ¿no? Y a la gente le gustaba porque, claro, nos enterábamos de las cosas antes, hablábamos de los futuros estrenos, de los futuros estrenos peruanos, teníamos como acceso a distintas cosas que quizás otras páginas no tenían en ese momento. Y por un lado, como digo, son dos cosas, ¿no? Por un lado tomaba mucho tiempo, o sea, era mucho trabajo, o sea, era constantemente estar publicando, porque si de pronto nos enterábamos que iban a traer no sé, el día que ganaba la Palma de Oro esta película de Sean Baker y una distribuidora ya la tenía, de pronto lo anunciábamos inmediatamente. Entonces era como estar muy atentos a lo que iba sucediendo. Y desde el otro lado también tenía un gran problema que es que eh, el tema del conflicto de interés, o sea, el ser parte del cine peruano, el ser un trabajador del cine peruano, ya te hace adquirir una visión distinta de cómo hablar de cine peruano, ligado a crítica, ¿no? Yo respeto mucho a los críticos y creo que su trabajo es necesario e importantísimo, pero si yo soy parte de la industria no me sentía tan cómodo ya hablando de cine peruano, diciendo, esta película me gusta menos o más, porque también entendía lo que implicaba hacer cine peruano, ¿no? O sea, no se trata de ser condescendiente, simplemente que ya era parte de esto, ¿no? Y más bien creo que la chamba de los críticos, como el que tienes aquí al frente, que es Ricardo,
precisamente me parece tan valiosa precisamente por eso, porque son personas que pueden a mucha conciencia criticar una película peruana sin tomar ningún tipo de consideración de lo que ha pasado detrás de cámaras, mientras que nosotros no podemos hacer eso. O sea, yo pienso en Ar de Lima y hay cosas que no me gustan, o pienso en Invasión de Ajo, Serie de Closet, y yo sé que es porque no tenía plata, porque no alcanzó el tiempo, porque pasó esto en el rodaje, ¿no? Pero eso hacia afuera el espectador no debería importarle. Entonces ya no podía tener esa visión. Entonces esas son las dos cosas que me hicieron dejar en cinta, y te digo, me costó mucho decidir dejar de escribir de cine, al punto que yo ahora sigo escribiendo de cine de alguna forma en Twitter o en Letterboxd, ¿no? Igual con la consigna de que yo no hablo de cine peruano, o sea, yo no critico ninguna película peruana, o sea, lo puedo hacer muy positivamente si alguna me encanta, digo como, oye, esa película nadie está hablando de ella, véanla, pero nunca me vas a ver viendo hablar mal de una película peruana públicamente, ¿no? No me parece que sea parte de lo que yo puedo hacer hoy, ¿no? ¿Y tu trabajo en cinta en algún momento resultó ser rentable? No, en un momento fue notable. De hecho, no una vez que era como millonario, ¿no? Pero nos iba bien, o sea, éramos, no sé, lo que hoy quizás, no sé, pues sin oculto, ellos que claro, ahorita ya tienen convenios con marcas, con gaseosas, con cines. Nosotros en su época lo teníamos, o sea, teníamos un banner encima de nuestra página. Es que es loco, porque ahora ya nadie, o bueno, no es que nadie, pero es bien difícil que la gente entre a webs, pero antes entrabas a webs y nosotros teníamos un banner superior y un banner lateral que las distribuidoras alquilaban, porque eran como banners muy calientes, eran páginas a las que siempre entraban. Sí, o sea, no voy a decir que nos iba increíblemente bien, yo igual tenía que seguir trabajando en otras cosas, pero de que había una afluencia económica ahí interesante, sí la había, ¿no? Igual no es por eso que, o sea, tampoco es que por el dinero es que no lo dejaba, ¿no? Sino que yo tenía una vocación. En todo caso, me fui a un trabajo menos pagado, que es el de hacer cine. O Mm. sea, en el cine ganas menos plata que haciendo una web de cine. A mí me llama la atención que a ti te conocí por un seudónimo más que por tu nombre, ¿no? Y cuando supe un poco, cuando lo comentaste, recuerdo, eh, qué conlleva ese seudónimo, ¿no? Me movilizó un poco, Alberto. ¿Tú crees que nos puedas compartir por qué te hacías llamar Max Claro. Zorro? Es bien loco porque siento que en la época de cinta, sobre todo, la gente me conocía como Maxorro mayoritariamente. Que es mi arroba de Instagram, mi arroba de Twitter, ¿no? Maxorro era el seudónimo que todo el mundo usaba para referirse a mí. De hecho, me costó mucho entender si es que quería firmar como Maxorro o como Alberto o como Alberto Maxorro, ¿no? Mis películas me refiero. Y ya luego de que fallece mi papá es que decido firmar con mis dos apellidos siempre, ¿no? O sea, Alberto Castro Antesana, ¿no? Pero Zorro, claro, viene de colegio, ¿no? En el colegio, yo estudiaba en un colegio de monjas, entonces en los colegios de monjas tú tienes que ser un poco más vivo para molestar o hacer bullying a la gente. Las monjas y las religiosas son bien pesados, ¿no? Pero digamos, tampoco es que podías insultar a la gente libremente, ¿no? Entonces, a mí me decían zorrosquete en el colegio y para no decirlo completo, porque evidentemente cualquier profesor o monja que escuchara eso te iba a castigar, me decían zorro, ¿no? Y ya luego me enteré de que no era tan poco común, o sea, porque a Godiva, que es una de las drag queens que está en mi película nueva, le decían zorro también, solo que ya no le dio la vuelta, ¿no? Pero a mí me decían zorro, 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 y es bien fuerte esto porque, o sea, en mi colegio habían otros chicos gays, ¿no? Y habían chicos, digamos, que su expresión de género era bastante más notoriamente gay que la mía. Yo en el colegio, además, era gordo, mi personalidad era más nerd que gay, o sea, no tenía como los, los, los que puedes asociar a gustos gays de la época que luego los he reclamado, ¿no? Como pop o las cosas así que me encantan hoy, pero en ese momento no, o sea, escuchaba Red Hot Chili Peppers, ¿no? O sea, era un chico, entre comillas, heteronormal. Y creo que lo que a mí más me sorprende, digamos, pensando en la perspectiva, es que a mí no me decían zorrosquete porque pensara que era gay, simplemente porque querían molestarme con alguien. Y la joda era joder a alguien de gay, ¿no? O sea, no creo que ninguna de las personas que me haya dicho esto lo decía pensando como, este es un gay. No, era como, lo queremos joder y esta es nuestra forma adecuada de joder. Y obviamente yo por dentro sí llevaba una verdad, que sí era gay, pues, ¿no? Y esto era como, ok, entonces tengo que cuidarme mucho más, o sea, cuidar mucho más mis formas, cómo me comporto, o sea, si de por sí yo no evidencio esto y me joden con esto, si alguna vez lo evidencio va a ser peor, ¿no? Entonces por muchos años reprimí esa parte de mí, ¿no? O sea, hasta que salí del colegio, hasta los primeros años de universidad, ¿no? Es un poco,
Esa sería como la historia de Zorro, ¿no? ¿Por qué Zorro? Y el Max Zorro, la gente también cree que tiene un significado, pero en verdad el Max Zorro es simplemente porque a mí siempre me decían Zorro. De hecho, mis mejores amigos del colegio me dijeron, oye, Zorro es un nombre cool, man, y eso sale como apodo. Y cuando me creé mis redes, quería ser Zorro, pues, o el Zorro. Pero claro, como las mayors siempre adueñándose de todo, ya había el Zorro, creo, o Zorro, que eran como la marca del personaje, pues el Zorro. Entonces era como, ok, no puedo ser Zorro y no quiero ser Zorro 25 89 ni, no sé. Entonces dije, bueno, seré algo con algo antes. Entonces era Max Zorro. Y dije, bueno, normal, ¿no? Pero no era por nada específico. Y otra de las cosas en las que estás involucrado, ya lo adelantaste, es en ver la distribución de películas peruanas, ¿no? La promoción, ¿no? La estrategia, ¿no? De marketing de películas peruanas, ¿no, Alberto? Cuéntanos un poco ese, porque eso es conocer el sector de otra manera también. Sí. O sea, o sea, a ver, yo consumo cine y no hablo de cine solamente de ver películas, sino de el marketing o la magia que hay detrás delante, perdón, ni siquiera detrás, delante de el cine, desde que tengo toda razón, creo. O sea, yo recuerdo mucho de que cuando era muy chivolo, qué loco eso, porque cuando me mudé lo boté porque ya era demasiado. Pero yo me acuerdo que todos los fines de semana, porque mis papás compraban periódicos los fines de semana, yo recortaba todos los anuncios. O sea, porque antes habían anuncios, habían, no sé, el review de la película. Entonces yo me acuerdo de que hacía como un álbum en el cual era como, bueno, en esa época se estrenaban menos películas que ahora, pero era como que, no sé, pues se estrenaba película A, película B. Entonces la película A y pegabas todos los recortes que habían de esa película, y película B y pegaba todos los recortes. Y era como una cosa de, desde muy niño entendí cómo se movía el lenguaje más de comunicación de la película hacia el público, ¿no? A través de reviews, a través de anuncios, a través de acciones específicas, a través de intrigas, o sea, porque desde siempre ha existido eso, ¿no? Es el marketing cinematográfico, ¿no? Creo que ya luego, mucho más tarde, me di cuenta de que muy intuitivamente desde ese entonces ya sabía sobre eso. Entonces, como ya te dije, yo soy una persona que es multifacética, que no puede solo hacer una cosa. Entonces, mientras yo hacía en cinta, yo conseguí trabajo. Que de hecho, un momento también fue como un asunto medio de conflicto de interés que tuve que dejar y también fue otro de los motivos por los cuales dejé de trabajar en el cinta, que es que empezaron a contratarme distintas majors para hacer videos, no para escribir reviews, sino para hacer videos. O sea, para pensar en campañas de intriga, campañas de lanzamiento. Como yo era en esa época, era muy popular en redes sociales y en teoría entendía cómo funcionaban las redes y qué es lo que le interesaba a la gente. Era como, oye, tengo esta película, ¿qué podemos hacer para que la gente se intrigue, ¿no? Y me acuerdo que de las primeras campañas que hicimos fue la de, se llama Bajo la misma estrella. Hicimos de Deadpool también. Hicimos un video parodiando a Acuña, me acuerdo, con Deadpool. Hicimos cosas para X-Men, he hecho, o sea, para muchas películas en las cuales yo me sentaba con el seguidor y era como, ya, esta película es esto, tú quieres llegar a este público, ¿cómo llego a ese público? A través de un video de redes. En esa época yo me cargaba solo de video de redes, no me descargaba de todo lo demás. Y empecé a trabajar muy de cerca tanto con 20th Century Fox, antes de que cerrara, porque ya no existe ahora, ¿no? Y Warner Bros. En Perú, que empecé a trabajar con ellas desde el 2014, que eso es parte de mi biografía también. Y empecé a entender las campañas, empecé a trabajar y entender todas las ramas que implica distribuir una película. Bueno, también aprendí, debo decir, de dos personas que saben muy bien cómo vender películas en el Perú. Una de ellas es Daniel Rodríguez, que estrenó Siete Semillas, ¿no? No estamos solos, y principalmente de Dorian Fernández, ¿no? Que Dorian es alguien que es muy avispado con el tema del marketing. Luego de eso ya yo soy muy cercano a Brian Jacobs, que es el productor local de Lina de Lima, que es la película de la cual estamos hablando, y él me dijo en una de estas conversaciones, porque yo soy el editor de uno de sus documentales que se llama Buscando Fitzcarraldo, y soy el productor de otra de sus películas que se llama Fotogramas Rotos, para eso multifacético otra vez, que me dijo, quiero estrenar Lina Lima y no sé cómo hacerlo. Y dije, pero hablemos con Warner Bros., hablemos con la distribuidora local de ellos, yo te puedo presentar, porque yo tenía buen contacto con ellos, ¿no? Y en esa reunión fue que Warner Bros. Dijo, ya, normal, nosotros la distribuimos, pero igual tú igual necesitas alguien que diseñe la campaña. Y Brian es una mente increíble para crear películas, pero para estrenarlas tienes que tener una mente diferente también, ¿no? Entonces me dijo, hazlo tú. Y esa fue la primera campaña que diseñé, ¿no? Además, una campaña difícil, difícil no solo por la película que era, sino por la época que vivíamos. Se acababan de abrir las salas de cine,
estábamos el 50% de las salas, había mucho miedo de la gente de ir al cine, ¿no? Entonces fue, según lo que dicen sus historiadores, el primer gran suceso del cine peruano, de los no comerciales, digamos, ¿no? Porque recién estábamos volviendo un poco a la gente ir al cine y hicimos una campaña bien simpática, creo, y ¿no? Y bueno, igual sigo trabajando con Warner Bros. O sea, o sea, acabamos de hacer una campaña para Furiosa, por ejemplo, hicimos para Duna este año, ¿no? O sea, sigo metido en el universo de la distribución y eso también es un poco lo que me ha llevado a pensar, o sea, Ar de Lima es una película chiquitita, documental, es un documental que uno podría pensar de una forma, yo siento hoy que no significa que vaya a trasladarse el número de espectadores, ojalá, yo estoy cruzando los dedos, pero sí he hablado con muchos actores que me dicen, oye, tu película se siente como una película súper grande, y como que la premiere hay un montón de gente, y como mucha tensión, ¿no? Y eso es marketing, o sea, eso es algo que hemos construido un poco a partir de lo que la película ya era, porque también a mí me gusta entender el marketing como separado del cine. Tú haces tu película y me imagino de que hay películas que piensan ambas cosas juntas, ¿no? Pero como yo no hago cine comercial, al menos hasta ahora no he hecho ninguna película grande comercial, yo hice Ar de Lima pensando en hacer Ar de Lima. Nunca pensé en el público, nunca pensé en cuánta gente iba a ir, si el público le iba a gustar esto, no. Luego de que la película estaba lista, es como cómo utilizas esta película para utilizar sus potenciales o sus puntos atractivos al público, para explotarlos al máximo y hacer que la gente diga, ok, quiero ver esto. Pero a veces eso no funciona mucho, entiendo yo. O sea, a veces siento que el espectador peruano es un misterio, ¿no? O sea, pones todas tus Cada vez más, balas. ¿no? Cada vez más, Pones toda tu cada vez más. estrategia, tus balas, en pensar qué haría atractivo que el público peruano vaya a ver una película peruana y de repente aparece alguien que hace una campaña de que el ir a la película implicará donar para la guardería de perros y es un éxito, ¿no? Bueno, es que igual el cine peruano, el consumo de cine peruano no es un consumo de cine, y eso hay que entenderlo, ¿no? No es como en Chile, por ejemplo, o en Argentina, que la gente va a ver películas, ¿no? O sea, el boca a boca en esos países funciona de una forma, yo hablo con distribuidores de Chile, por ejemplo, me dicen acá las películas duran meses en cartelera, y es muy común, ¿no? En el Perú el mercado es muy feroz y es muy inmediato, si no funciona un día, al día siguiente ya estás fuera, y en otros países no lo ven así, y tiene que ver con que el consumo de cine aquí no es un consumo. Obviamente hay gente que sí consume por cine, el cine por cine, pero en realidad es un consumo más social, es un consumo más extra cinematográfico. Eso tiene incluso que ver con nuestra falta de cultura, ¿no? O sea, con el poco trabajo que se ha hecho para a nosotros mismos acercarnos a nuestra cultura, y no solo a nuestra cultura patrimonial, sino a nuestra cultura viva, ¿no? Nuestra danza, nuestros museos, nuestra galería, nuestra música. Entonces, tú vas al cine porque tienes una cita, o porque quieres salir con tus amigos, o porque quieres pasar un tiempo con tu familia, con tus hijos, ¿no? Entonces, eso ya hace de que, claro, tú no es que de que tu campaña tenga que ser esta película es buena, sino jugar un poco, y eso da para una charla para hablar de distribución, pero claro, es jugar esa es una película necesaria, esa es una película para toda la familia, esa es una película que te va a mover de determinada forma, ¿no? O sea, me da mucha pena, en verdad, porque me gustaría que nuestro país sea un poco más sofisticado en su consumo de cine, pero entendiendo con los años que tengo ya y como tú mismo dices, con lo incierto que es todo en el negocio en el Perú, igual siento que hay algunos estímulos más simples que pueden entender. O sea, Ar de Lima es mucho más de lo que la campaña dice que es, ¿no? Y de alguna forma lo que quiero es justamente eso, visualmente vender una fiesta y el mensaje es tratar de decir que va a haber algo más, pero es un poco hacia eso lo que estoy guiando. Es como comprar entradas para una gran fiesta, lo que estamos vendiendo, ¿no? Si yo vendiera lo que la película en mucho más profundidad es, ya mucho más complejo, ¿no? Y al final la gente va a ir porque somos un país que culturalmente eh, tiene mucho lo que en Estados Unidos se llama el fear of missing out, el FOMA, que es como este miedo, o sea, tú ves que todo el mundo hace algo y como, necesito hacer eso. O sea, ni siquiera es como racional, es como, necesito ir. Todo el mundo está hablando de Broca y está yendo a Chabuca, necesito ir, y estoy yendo y de pronto, no, todo el mundo está yendo donde Vaguito, ok, vamos todos donde Vaguito. Entonces, hay un rollo ahí que uno tiene que empezar a explotar, y eso es un poco lo que creo que es difícil de descifrar y que muchos, por no decir casi todas las personas en el cine peruano no terminan de entender, ¿no?
Compartimos pantalla, Tocayo, para seguir hablando un poco de lo que has hecho estos últimos años. Entonces, este viaje tuyo de la realización comienza con Invasión Drag, que es curioso, que es muy curioso porque retrata un acontecimiento, varios acontecimientos en un lapso de tiempo muy corto, ¿no? Que sucedió dentro de la comunidad LGTB, esta visita de estos drags internacionales, pero curiosamente también retrata un Perú que ahora mirando en el tiempo es otra cosa, ¿no? Es otro país el que pasamos en el 2017, poco antes, ¿no? Entonces, no sé si puedes también verlo de ese lado, cómo lo ¿Y analizas por ahora qué dices que es mirando, otro país? ¿Por qué crees que es otro país? porque siento de que la gente era más libre. Siento que no siento tanta represión como ahora, creo. O sea, eso es lo que percibo yo. Ya. O sea, yo más bien tengo una lectura un poco distinta. Yo siento que el país de 2017 es el mismo que el de ahora y eso más bien es lo que me pone triste, ¿no? Porque no hemos avanzado nada más, ¿no? Sí es cierto quizás que el conservadurismo es mucho más explícito ahora, porque a nivel mundial ha habido como un despertar conservador desde los partidos políticos de derecha que han ganado en distintas partes del mundo, ¿no? Pero no es algo nuevo, creo. Y creo que sí, siento más bien que no ha cambiado casi nada, ¿no? Y más bien lo que la película quería retratar era justo eso, ¿no? Era como este fenómeno que sucedió fue una especie de burbuja, fue una fantasía, una cosa que vivimos y que teníamos fiestas con drags y que nos sentíamos libres y que nos queríamos y nos sentíamos empoderados, pero en verdad eso empezó y terminó. O sea, es un poco, creo, quizás la gente no tiene esa lectura al 100%, pero para mí el final sí es un poco triste, es un poco como todos los chicos diciendo, oye, esto pasó, pero no va a volver a pasar. O sea, es como un gran sueño que hemos vivido y que se acabó, O sea, fue un ¿no? Y meteorito y ya, a esperar el siguiente dentro de 60 años, una cosa así. yo creo que sí, ojalá que no espero equivocarme, pero yo siento que el país sigue siendo muy parecido al que era en ese entonces, ¿no? Tal vez la lectura, partiendo que ha pasado 7 años, o sea, la Ujú. lectura es que hemos pasado por tantas cosas que se ve un país de otra era, no sé, siento yo que hemos pasado por una pandemia, hemos pasado por cambios de gobiernos, por formas distintas de dirigir este país. Entonces, creo que esa es la impresión que yo tengo con relación a un documental que vi y que quería compartir contigo esto, que esta es la primera vez que conversamos tú y yo, de manera virtual, me parece, contigo, a propósito del estreno de Invasión Drag en el año 2020, ¿no? Y me Yes. llama la atención justo la respuesta que diste, y creo que tiene relación con lo que acabas de decir, ¿no? Ser Ujú. un integrante de la comunidad LGTBI más en este país es un acto político a diario. Las drag queens, junto con las mujeres y hombres trans, son los más valerosos representantes de la comunidad, debido también que son los más vulnerables y son los más visibles y susceptibles a ataques. Aún así dan la cara. Esa respuesta que diste a una entrevista que te hicimos en ese tiempo me llamó mucho la atención por cómo presentas a estos personajes que para mí, como te digo, si una gente puede revisar la entrevista, yo partí con muchos prejuicios también y te los hacía saber con las preguntas, ¿no? Pero en perspectiva, ¿cómo ves ahora Invasión Drag? Sí, o sea, te siento un poco desalentado, pero no creo que Pero no sea así. desalentado por la peli, sino desalentado por el Perú, ¿no? O sea, ser una disidencia en ese país es vivir desalentado. Ser mujer en ese país es vivir desalentado todo el tiempo. O querer un país más progresista, más inclusivo, es vivir desalentado constantemente en ese país. O sea, tiene más que ver con eso, ¿no? Yo adoro Invasión Drag. Invasión Drag es lo mejor que me pasó en el momento que sucedió. Es la película que me ha llevado al festival de Inside Out de Toronto, al festival New Fest en Nueva York, al festival de Málaga. Es la película que me permitió luego no sé, empezar a trabajar con Tondero, es la película que se vendió a muchas plataformas a nivel internacional, es una película que me abrió muchísimas puertas y le agradezco muchísimo. Si lo veo desde el lado cinematográfico, Invasión Drag fue la mejor puerta que he podido tener para ingresar al mundo del cine, ¿no? Y ninguna de las películas que han venido después han tenido la cantidad de rebotes, sobre todo hacia afuera. Creo que Arda Lima está teniendo mucha más bulla hacia adentro, en el Perú, precisamente porque son drags peruanas, pero hacia afuera, Invasión Drag fue como un precedente importante, ¿no? Pero si hablo del activismo y lo que significa como país, es un poco triste, ¿no?
sí es cierto, como tú dices, que quizás hay cosas que en las que hemos empeorado. O sea, si te das cuenta, ese texto que he puesto ahí, lo podríamos decir hoy y es exactamente lo mismo que sigue sucediendo, no solamente con la diferencia de que ahora hay un decreto supremo del Ministerio de Salud que lo valida, ¿no? Yo cada vez que veo Invasión Drag, antes era mucho más feliz y ahora la veo y como que la recuerdo con incluso más tristeza, ¿no? Porque sí siento que fue un año, una burbuja que creamos muy alegre y muy sorprendente y parecía que iba a cambiar todo y al final realmente no cambió. Y es loco eso también, porque al final el cine es un poco eso, ¿no? El cine con el contexto también tiene lecturas distintas, ¿no? En el 2020 que se estrenó para mí era como algo muy celebratorio. 2024 yo digo como, ¿cómo podemos seguir en el mismo lugar? ¿Me entiendes? Ahora tenemos el siguiente trabajo, que es Salir del Closet, que toma un poco esta estructura de testimonial, ¿no? De un documental que recoge testimonios de personas que justamente salen del closet, ¿no? Y ahí es curioso porque recuerdo mucho el inicio de ese trabajo y es, creo, de las mejores cosas que he visto en tu filmografía ese inicio, ¿no? Que partes de un corto que estás haciendo, ¿no? Y hablas un poco de la frustración de tomar este corto, pero hablas también de tu manera de identificación, ¿no? Con lo que sentías, ¿no? Este puede ser uno de tus trabajos más personales, Alberto. Definitivamente es mi trabajo más personal, ¿no? No diría que ni siquiera hay alguno que pueda acercarse a lo personal que sí es película, ¿no? No, o sea, ya parece que fuera mi obituario esta entrevista, pero si me pongo a pensar un poco en mi carrera, es bien loco porque yo creo que cuando yo empecé a estudiar cine, tenía una idea muy clara de lo que quería hacer, ¿no? Quería hacer ficción, o sea, tengo varias historias que todavía no he contado que están medio escritas, ¿no? Tenía una idea muy clara de cómo iba a ser mi carrera, ¿no? Eh, Evidentemente la realidad me chocó con que el cine es muy caro, es muy difícil, los apoyos son escasos, no ganaba los concursos, no ganaba los fondos, entonces en esa incertidumbre de cómo iba a construir mi carrera es que de pronto empecé a grabar documentales, o sea, nunca fue ni siquiera muy pensado y eso es algo que a mí a veces me da un poco de pena porque mis tres películas nacen de una urgencia que a veces no es tan organizada, ¿no? O sea, Invasión Drag sucedió, empezó a suceder algo que yo dije, ¿qué está pasando? Y empecé a grabar, cogí mi cámara y avancé. Salí del closet, es que sucedió algo que estaba sintiendo dentro y la única forma en la que podía materializar era grabando algo, ¿no? Y Arde Lima es un poco una reacción de lo mismo, que además Arde Lima empieza como un ensayo más que como una película, ¿no? Yo le tengo mucho cariño a esta primera parte de mi filmografía, que de hecho habla mucho sobre quién soy, ¿no? O sea, tanto Invasión Draft, El Closet y Arde Lima hablan de mí y de mi proceso personal de quererme, que felizmente ya lo superé, pero claro, mi proceso entre el 2017 y 2021 fue un proceso muy de aceptarme, de quererme, de entenderme, de abrazar mi expresión de género, mi orientación sexual, mi activismo, ¿no? Y ahora ya me siento como pleno desde ese lado social de mi vida, ¿no? Pero cinematográficamente es loco porque, claro, veo estas películas y me reconozco, pero a la vez no, y quisiera tener con mucho más control sobre ellas y no lo tengo, ¿no? Y es bien raro eso, es bien raro tener un inicio de filmografía sobre el cual sucedieron cosas tan maravillosas y que significa tanto para tanta gente, porque la verdad es que mucha gente todo el tiempo me escribe por Salir del Closet, por Invasión Draft, ahora por Art de Lima mucho más, y no ser aún los proyectos que yo quería hacer, digamos, al 100%. Es bien loco eso, bueno, igual esas son cosas que claramente, como esta es una entrevista más a profundidad, las digo, ¿no? Porque obviamente si salgo en la televisión abierta para promocionar mi película, uno tiene como un discurso un poquito más superficial y pequeño, ¿no? Pero si ya hablo cinematográficamente hablando, o sea, yo recién me encuentro de verdad, o sea, como director, no hablo de como identidad, o sea, como LGBT ni nada, como director, yo recién me encuentro en el final de Ar de Lima, ¿no? Ese es el primer momento en el cual yo siento que puedo explorar el cine como quisiera explorarlo de ahora en adelante, ¿no? Pero Ar de Lima, sin revisar o sea, en Celia Cruz yo reviso un corto mío, pero Ar de Lima se vuelve ahora un documento para mí como cineasta. O sea, yo veo Ar de Lima y veo a alguien que en el 2018 grababa de una forma, en el 2019 grababa de otra forma, en el 2021 y 2022 empezó a grabar diferente. Y a mí me choca mucho ver eso. Yo cuando veo la última vez que vi la película en el cine,
una prueba de SP, era como, sentí muchas cosas ligadas a eso. O sea, ya lo vi como alguien que ahora graba, ¿no? Mi último documental lo he grabado en 2023 y lo he grabado con financiamiento ya privado y con las cosas mucho más ordenadas. Y, o sea, claro, yo recuerdo que acababa de ver el corte de ese nuevo documental, que en teoría se estrena este año también, y era otro director, ¿no? Y cuando ya tenga mis 80 años, la gente, espero que vea Ar de Lima y diga como, este fue como una especie de bisagra audiovisual de este chico. Alberto, la intención no es un obituario, ¿no? No es quien en vida fue, ¿no? Es más bien una celebración, un repaso Yo a sé, lo yo que has sé. hecho, porque tal vez muchas personas aún no te conozcan o no conozcan ese lado tuyo, ¿no? Se quedan un poco con el lado que está en redes, con el Alberto, con el Max Zorro, pero no tanto el creador atrás de todos estos trabajos, ¿no? Esa es la Era intención. un chistecito. No, 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 Yo tengo sí, mi humor negro, así que no, ya me di cuenta, pero la intención es esa, siempre con cariño. totalmente, ¿no? No, o sea, a mí me parece interesante eso también. Y creo que es algo que me imagino yo que no, los directores no suelen hablar mucho. O sea, los directores hablan mucho ante prensa porque tenemos que promocionarnos en las pelis, ¿no? Pero, o sea, yo ya he hablado con muchos directores que han estrenado películas en los últimos años y me sorprendía porque, claro, yo a veces me sentía solo en esta visión que tengo, pero muchos de ellos me decían lo mismo, ¿no? O sea, una de las últimas conversaciones que he tenido, no sé, es con Joel Calero, por ejemplo, ¿no? Y claro, él estrenó su película en el Festival de Lima y luego la reeditó. Y la reeditó porque veía cosas que era y claro, tiene que ver con que el cine peruano cuesta tanto tiempo y esfuerzo hacer o sea, yo Ar de Lima ahorita es 2024, estoy estrenando una película que terminé de grabar en el 2022. O sea, es como, hay una cosa, una distancia del tiempo tan rara y es como regresar a ese lugar. Yo he estrenado Salir del Closet en el 2022, en enero del 2022, y esa película la había grabado en el 2018. Entonces es como regresar en el tiempo, ¿no? No somos los directores que en Estados Unidos, en Europa, que graban y en 6, 8 meses ya está la película en cine, ¿no? Somos los directores que terminan de grabar, tienen un proceso largo de producción que les toma 1 o 2 años y les toma 1 o 2 años más estrenar en cine. Entonces muchas veces somos directores que ya no somos los mismos que contaban esa historia y tenemos que actuar a ese personaje para poder estrenarlo. Pero a mí me llama la atención también que mucha de la crítica que se te hace o los cuestionamientos que recibes es a veces pecan de malinformar también, ¿no? Sería bueno, aprovechando un poco esta conversación, que expliques por qué es importante que películas con las temáticas que tú abordas, con los personajes que tú visibilizas, tienen que también ser parte de un sistema de promoción del audiovisual peruano, ¿no? ¿Por qué es importante que se vean estas historias? ¿Por qué también es importante acceder a fondos públicos? Bueno, entiendo que te refieres a, claro, los ataques de un sector conservador que dicen que el Ministerio de Cultura ha financiado todas mis películas y que ha recibido mucho dinero y que por qué financian a la comunidad LGBT, ¿no? Siento que al final vivimos en un país eh, democrático, ¿no? En el cual el gobierno y todas las instituciones del gobierno se deben a su población completa. En ese sentido, siento que muchos de esos ataques eh, son muy discriminatorios en tanto para ellos sería mejor si estas películas no pudieran ni siquiera participar. O sea, no hay un tema ahí de se tratan de invalidar la posibilidad de qué temas y de qué historias se pueden contar. Y eso me parece que es terrible. O sea, es dictatorial, es como querer controlar las narrativas. Y eso obviamente lo hemos visto con La piel más temida hace poco, ¿no? Que quieren controlar el discurso que se tiene del conflicto armado interno sin la posibilidad de generar un debate, una conversación, ¿no? Como si la gente fuera, no sé, tonta y si tú le dices A, la gente va a decir A, y es como cuando en los países deberíamos fomentar precisamente esta conversación y este debate y esta, no sé si polemización, pero siento que el mundo no es blanco y negro, no, el mundo es muy gris y esta conversación nos va a ayudar a aprender un poco también de nosotros mismos, sino que también se trata de controlar las narrativas que hay ligadas a los derechos de la mujer o a la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, no es tanto que les moleste que haya financiamiento público de películas, sino que les molesta que haya financiamiento público de determinadas películas. Y eso es como bien fuerte. Y eso es bien fuerte porque además
los cineastas digo porque si bien yo soy un cineasta, yo no he luchado por esta ley, en ese momento yo no era un cineasta y sé que hay muchos cineastas que la han luchado un montón para aprobar la nueva ley, para las cosas que se han conseguido en los últimos años, pero la han luchado para por lo menos tener financiamiento y subsidios y concursos abiertos que permitan precisamente la diversidad de voces, que permitan que no sean las mismas cabezas que eligen siempre qué proyectos ganan, sino la multiplicidad de voces en los jurados, ¿no? Tratar de ser lo más transparente con todos sus errores y por supuesto cosas que surgen en el Ministerio de Cultura, en DAFO, ¿no? Cuestionamientos que han habido, ¿no? De, no sé, premios desiertos y cosas de ese tipo, ¿no? Pero dentro de todo un sistema de subsidios que ha funcionado para que precisamente se empiecen a hacer más películas y se empiezan a hacer más películas diversas también, ¿no? O sea, nadie cuestiona de que se hagan más películas de regiones, por ejemplo, ¿no? Porque les parece que, claro, ese discurso sería muy tosco y la gente se iría inmediatamente en contra de esos voceros que digan como, ¿por qué están dando? Pero el mismo discurso, la misma excusa que ellos usan para decir, ¿por qué financiamos estas películas que nadie quiere ver? Ellos realmente podrían usarla para decir, ¿por qué financiamos estas películas de Arequipa o de Puno, de esto que nadie quiere ver, ¿no? Y no lo hacen porque no va a sonar bien, el discurso no va a funcionar de la forma en la que funciona el ataque que hacen a películas de conflicto armado interno, películas de LGBT, ¿no? Ujú. Entonces a mí me preocupa eso, ¿no? Y creo que más que luchar por la comunidad LGBT, que es algo que ya como activista y venimos haciendo de la forma en la que podemos hacerla en distintos ámbitos y ya como se pueda, porque al final mis dos primeras películas las hice con mi plata, o sea, no fue financiado públicamente. A mí me preocupa esa posibilidad de que al final el Ministerio de Cultura y DAFO se vuelvan eh, la productora del Estado, ¿no? Y que se empiecen a construir los relatos que el Estado, que los congresistas quieren que se cuenten y eso sería todo, ¿no? Creo que eso me parece mucho más peligroso, ¿no? Y es un poco hacia donde pareciera que quieren apuntar. Igual me interesa también aclarar un poco que tus tres películas de alguna manera no han recibido un fondo de producción per se, sino fondos como promoción internacional o largo en construcción, ¿no? Que no financian casi el íntegro de las películas, ¿no, Alberto? Ni siquiera casi, a ver, Invasión Drag no recibió ni un sol para ni realizarse ni finalizarse, ¿no? El único fondo que recibió Invasión Drag fue, como tú mencionas, el de promoción internacional. ¿Qué cosas es promoción internacional? Es que si tu película es seleccionada en uno de los mejores festivales del mundo, que el DAFO tiene una lista de festivales que considera son los más importantes, te dan un fondo muy pequeño para que tú puedas enviar tus materiales, puedas viajar en caso tengas que viajar, enviar afiches, tener un agente un agente de ventas o algo así. Ese fue el fondo que ganó Invasión Draft, pero la producción de la película completa, o sea, de inicio a fin hasta que se estrenó, fue financiada completamente por mí, ¿no? Salir del Closet fue igual, es una película que se financió en íntegro por mí, o sea, digamos, privadamente, ¿no? Se grabó, se editó y se postprodujo completamente sin fondos públicos, pero que luego que estaba terminada la película, ganó el fondo de distribución, que es un fondo que lo que planteaba es la creación de un plan de difusión que además incluyera regiones, ¿no? Es una película, además es un fondo que te obligaba a justamente presentar la película en distintas regiones. La película se presentó en Piura, en Cusco, en Arequipa, se presentó en Chiclayo, en Puno, se estrenó en Lima también, y el fondo era para eso, ¿no? Entonces, no sé si hay un entendimiento claro de esto, precisamente creo que los congresistas que atacan un poco el cine que he hecho yo tratan de ser muy vagos a la hora de hablar de cómo es el tema del financiamiento público, porque claro, en su texto lo único que hacen entender es que las dos películas se hicieron con dinero del Estado, cuando estas dos películas se hicieron de forma independiente, completamente, y que debido en el caso de Invasión de a sus logros internacionales consiguió un fondo, y debido a un plan de distribución muy específico consiguió un fondo Salir del Closet. La primera película con la cual sí hay dinero que está involucrado en la finalización de la película es Arre Lima. Que Arre Lima vio un primer proceso de grabación, vio un primer corte y con el primer corte gana el concurso de largometraje en construcción, con el cual se puede terminar y se puede terminar de grabar incluso, ¿no? Y no sé, o sea, es bien triste como tener que especificar esas cosas, ¿no? Sobre todo porque al final es información pública, ¿no? Y es distinto que un troll de Twitter te ataque a que un congresista que en teoría debería estar informado de las cosas también venga detrás tuyo, ¿no? Antes de entrar a Ar de Lima,
quisiera hablar un poco de Chabuca, que ya se ha adelantado ¿Mm? un poquito, ¿no? Que has estado ahí en la producción, ¿no? De Chabuca, porque a la par, entiendo yo que a la par de la grabación de la película de ficción que ya vimos en las salas, se está haciendo un documental sobre Ernesto Pimentel y tú estás dirigiéndolo, ¿no? Sí, o sea, yo entré a trabajar en Chabuca, no en la película de ficción. De hecho, mi nombre está en los créditos, pero sale porque estaba en rodaje grabando la otra peli, pero o sea, yo no tengo ningún cargo, digamos, en la película de ficción. No hay nada de la película de ficción que sea, digamos, mío, pero se grabó en paralelo un documental sobre la vida de Ernesto, un documental igual que quería funcionar como un diario de cómo se grabó esta película y a la vez a mí lo que más me interesa del documental que quería hacer era hablar, es bien loco, porque claro, he pasado de hablar de drags internacionales llegando al Perú a drags locales y en este estamos hablando de un universo, no necesariamente solo drag, pero un universo LGBT de los años 80 y 90 a través de Ernesto, ¿no? O sea, para mí lo de Ernesto era una excusa para hablar de Coco, de Namin, hablar de Javier Temple. O sea, sí hay un segmento de la peli que a mí me interesaba mucho, era ahondar en este mundo LGBT que me precede, en todo caso, porque en esa época yo era muy niño como para ser muy consciente de estas cosas, ¿no? Y de nuevo, o sea, al final las cosas LGBT me persiguen. O sea, mi plan era que mi siguiente película es una ficción, pero apenas yo me enteré que estaban haciendo una película de Chabuca, yo hablé con el productor de la película, Chabu, que le dije, oye, a mí me interesaría hacer algo en paralelo, algo que te pueda además servir. Está muy en moda ahorita o en boga que, no sé, una película en Netflix tenga su documental, ¿no? O sea, La Sociedad de la Nieve me acuerdo que justo se había estrenado y tenía un documental. Entonces, funcionó. No sé si lo van a vender a Netflix o no, eso al final ya depende un poco de cómo vaya a funcionar con Tondero esas cosas, ¿no? Pero la idea les gustó. O sea, la idea de tener un documento que sea como un complementario a la película es lo que le gustó, ¿no? ¿Y la película ya terminó su postproducción o no? El documental que es sobre Ernesto. Eh, no, la película está ahorita en un proceso de repensar y entender qué va a suceder con ella debido a las cosas que han pasado post película, ¿no? O sea, qué Mm. tanto necesitamos incluir lo que sucedió post de la película o no. Entonces estamos un poco en esa definición aún, así que no, la película no está lista todavía. Ahora sí, bien, Alberto, vamos a hablar de lo que Voy a nos prender la luz, convocó. ya estamos a oscuras, ¿no? Ah, sí, ya pasan las horas y seguimos conversando. No, pero es un gusto conversar contigo, Tocayo. Bueno, entonces, Arde Lima, ¿no? Esta es la película que nos convoca, esta es la película que se estrena a partir del 30 de mayo a nivel comercial, que esta película tiene de tus otros trabajos también, ¿no? Toca de alguna manera el tema de drags, de invasión drags, ¿no? De alguna manera, ¿no? Los Ujú. personajes como drags y también son historias testimoniales como salir del closet, ¿no? Entonces hay ahí uno más uno y Arde Lima, digamos, es la consolidación de tus dos Claro, ideas anteriores, ¿no? sí, de mis dos acercamientos. Es loco que digas eso porque me acuerdo que el primer corte lo vio Chino Pinto y me dijo, oye, porque él ya había visto Salir del Closet y Invasión Drag, y me dijo, oye, eres tú. O sea, es loco cómo puedo reconocerte en la forma de grabar en las tres películas, o en la forma de acercarte. No necesariamente grabar, ¿no? Porque ya había evolucionado un poco, pero en acercarte a esto, ¿no? Y claro, yo no sé si está bien o mal, pero eh, al menos en Invasión de Ángel de Lima, porque Salir del Closet tenía un formato muy específico. Yo quería que sea un testimonio, quería que la gente se siente y hable a cámara, ¿no? Pero a mí no me gusta eso. Entonces, no me gusta el formato de entrevistas. Yo, desde siempre, y también por el tipo de universo que retrataba, supe que no quería trabajar en base al caos, al no control, ¿no? Invasión de Draghi y Guiar de Lima son películas que las cosas no iban sucediendo, y eso precisamente hacía de que hubieran errores, ¿no? De que la cámara se moviera de una forma, teníamos que reaccionar un poco a las cosas que iban a suceder una sola vez. Y eso es lo que quería, no quería sentar nunca a los personajes que hablaran a la cámara, sino grabarlos haciendo sus acciones normales y empezar a hablar con ellos y que surgieran las cosas, ¿no?
No, no, disculpa que te interrumpa, pero ya que hemos hablado de tu etapa de promotor de la película, vamos a vender el pescado, pues, Alberto. Entonces, ¿qué podría ser atractivo al espectador, ese albur, ese misterio que es el espectador peruano, ir para ir a ver, ¿qué le podríamos decir para que vaya a ver Ar de Lima? ¿Qué es lo que va a encontrar en tu película? O sea, va a encontrar drags, y creo que es lo principal, ¿no? Pero drags en toda su magnitud. O sea, siento yo que nunca en el cine peruano se ha visto a drags performar de la forma en la que performan en mi película, ¿no? Entonces es una secuencia musical larga, compleja, que requirió muchos recursos y mucha organización. Una canción además escrita y producida para la misma película y cantada por las mismas drags, ¿no? Pero también creo que te va a revelar un poco ese detrás de cámara, ¿no? Esa vida real que hay detrás de ser drag, eso que sucede cuando te sacas la peluca y te desmaquillas, ¿no? Esas relaciones familiares y amicales que uno va construyendo en el camino, ¿no? ¿De cuántos personajes estamos hablando, no? Para que lo tengan claro los espectadores. ¿De cuántos artistas drags están participando en tu documental? O sea, en mi película en total hay 15, ¿no? En la secuencia musical final son 10. Y a lo largo de la película pasemos un momento con Tani, pasemos un momento con Ernesto Pimentel, estamos un momento con Stacy Malibu, estamos un momento con Georgia, con la tía Tula, con Cristina Corazón. Hay como un viaje a través de distintos personajes, distintas realidades, que luego se unen al final en este momento eh, más fantasioso final, ¿no? Alberto, ¿se me ocurre algo? Yo tengo muchas dudas con relación a la obra, ya que vi el documental y Ujú. que quisiera que lo hablemos ya en un nuevo bloque, pero quiero utilizar estos últimos minutos de este bloque para que hagas la invitación, para que refuerces la idea de por qué hay que ir a ver Ar de Lima y eso, ¿no? Atraer un poco el interés de los espectadores peruanos. Nada, los invito a todos los que están viendo esta extensa conversación entre dos Albertos a ver Ar de Lima desde este 30 de mayo en cines. Aún no sabemos exactamente en qué cines, como saben, la cartelera se vive casi minuto a minuto. Probablemente vamos a estar completamente seguros de qué salas son desde el mismo jueves, pero va a ser importante que la vayan a buscar. Creo que la van a pasar bien, creo que se van a sorprender un poco con lo que van a descubrir detrás de estos artistas drag, ¿no? Y principalmente les diría que vayan el primer fin de semana porque vamos a visitar muchas salas, vamos a ir con las mismas drags a visitar salas, entonces creo que eso puede ser bonito, ¿no? Ver una película sobre el universo drag y de pronto ver a drags enfrente después de ver la película, termina de ser creo que la experiencia completa, así que aprovechen el primer fin de semana desde el 30 de mayo en cines, Ar de Lima. Y ahí lo veo. Ar de Lima, que también es el nombre de tu productora. O sea, que Ar de Lima es mi productora porque Ar de Lima iba a ser mi primera película, ¿no? Comentaba al comienzo, o sea, yo no iba a hacer Invasión Drag, y tampoco iba a hacer Serie de Closet, yo iba a hacer Ar de Lima, porque yo, como te digo, quería hacer una ficción. Entonces, cuando yo conocí a las drags y empecé a grabar las drags, te hablo de Invasión Drag, ¿no? Empecé a grabar Invasión Drag, no existía Invasión Drag, yo estaba grabando nada más. No sabía que iba a ser de esa manera, nunca pensé que iba a ser una película, pensé que iba a ser un corte, que iba a ser algo raro, ¿no? Y en ese conocer es que yo dije, quiero escribir una película con drags. Y Ar de Lima empezó como una investigación, ¿no? Como seguir drags para poder luego escribir un guión. Entonces, claro, Ar de Lima se vuelve como el mantra, se vuelve la casa, se vuelve la primera película que yo iba a hacer. Y nunca pensé que iba a ser la tercera, o sea, pensé que era la primera. Entonces, Alberto, todos los caminos se conducen a Ar de Lima, entonces, todos los caminos de tu filmografía están llegando y Igual es gracioso porque ahora es confuso. Tú entras al cine y aparece Ar de Lima como una animación. Y dices, ese es el título. No, no es el título, es la animación de la empresa productora. Y después sale Ar de Lima presenta. Y después sale el título de la película. Sale 3 veces Ar de Lima. Pero claro, ahora la gente que vea la peli se confunda, ahora ya puede entender que Ar de Lima es la empresa, también es el nombre de la peli. bueno, entonces, te pido paciencia para terminar esta conversación en un último bloque y que va a ser más breve Dale. para conversar un poco de lo que se vio y reforzar la idea. En este receso vamos a ver el tráiler de justamente Ar de Lima para que la gente tenga una idea. Está la invitación dada para que desde a partir del 30 de mayo vayan a los cines en los que esté programada la película de Alberto. Entonces, una brevísima pausa y terminamos esta conversación. Una drag que tendría que tener para ser una drag queen. Si vas a entrar en drag, suficiente con que tengas mucha actitud.
Sí, soy drag. Cuerpos anchos, grandes, cabellos platinados, los tacos enormes, con mucho brillo. A mí me gusta mucho la estética femenina. Francamente que parece mujer. Ay, la verdad que me hubiera gustado otra cosa mejor para él. ¿Sabes cuándo empezó el rechazo? Cuando yo dije, de alguna forma, o di a entender que era gay. Todo bien hasta que me enteré que hace drag. Y pucha, eso no va conmigo. Porque este es el único país de cultura muy baja que no entiende eso. Si es un ser humano como tú y yo. Y uno de los comediantes más importantes se me acercó y me dijo, oye, ¿tú a quién le has ganado? Yo lo miré con educación y le dije a ti. Creo que el drag queen al mismo tiempo es una manera de usar tus tacos, tu maquillaje para restar al status quo. La parte escandalosa de esta sociedad hipocritona, ¿no? Yo soy su admiradora. Empezamos tan pequeñas y ahora somos unas tromes. El drag es familia y por eso estamos acá, para darnos la mano. ¿Que por qué hago drag? Porque me libera. Y continuamos nuestra conversación con Alberto Castro Antesana, director de Ar de Lima, película que se estrena este jueves 30 de mayo en el cine comercial de nuestro país, en las salas de Quiero cine verte comercial de en la nuestro sala de país. cine, Alberto. Tienes que No, ir. sí, vamos a estar, de verdad, ¿No estás? Yo te funo. para verla por segunda vez, porque justamente he tenido la oportunidad de verla en la función de Yes. prensa. Y hay unas cosas que te quiero consultar justamente sobre este trabajo. Así que compartimos pantalla y entramos de lleno a Ar de Lima. Me encanta porque eres un periodista completamente correcto. Has estudiado tu información. Muy bien. ¿Cómo te vacilas? Bueno, Alberto, he tenido la oportunidad de ver Ar de Lima y es curioso también saber un poco las referencias, ¿no? A ver si me ayudas, porque creo que esta es una, tú ya lo has comentado, creo, en otros espacios, que este es un documental que hay que ver también, ¿no? Para entender un poco qué es lo que te motivó también a hacer Ar de Lima, ¿no? A ver, si somos como honestos, yo creo que Paris is Burning es una referencia principalmente por el ser un retrato de una comunidad, de la comunidad ballroom, de las drag queens de la época de los años 80 y 90 en Estados Unidos, ¿no? Nueva York, ¿no? Pero claro, estilísticamente o en tono, creo que hay tanta influencia, ¿no? Solo que siento yo que es una película tan fundacional en la comunidad LGBT, tan importante, tan de culto, ¿no? O En sea, el, mi película iba a ser un poco eso, ¿no? Y querrámoslo o no, al final igual es un primer retrato del universo drag que se ha hecho aquí, ¿no? O sea, ha habido muy poco del drag en pantalla grande, o sea, se me ocurre el corto de Fortunique, Anastasia, pero igual es un corto, no es una película, no es un largo. Entonces, y juega con el sí, pues falso sí, documental, me parece, ¿no? juega con un falso documental, ¿no? Javier Temple interpreta esta especie de vedette que le fue a poner en Europa, ¿no? Pero en el cine peruano no había mucho de eso. Entonces, claro, si Paris is Burning era una película, para esto, es raro porque se llama Paris is Burning y sucede en Nueva York. Entonces, mi película debió llamarse London is Burning o algo así, pero claro, mi película se llama Ar de Lima y es ya como un homenaje un poco concreto a una película, creo más por la esencia que por lo estético. Y entonces, ¿cuáles serían las otras referencias que tuviste o que estabas viendo en ese momento cuando estabas produciendo Ardelim? O sea, yo siempre, y es loco esto porque yo hoy día estamos grabando esto el sábado, ¿eh? Estamos grabando esto el sábado 25 de mayo. Hoy día Sean Baker ha ganado la Palma de Oro con su nueva película. Y Sean Baker es un director que admiro yo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y me gusta todo su cine. Y él es alguien que le gusta representar justamente a personajes de unidades marginadas, ¿no? De marginadas de distintos lados, ¿no? Tangerine es una película de dos mujeres trans,
¿no? Del proyecto Florida es de unos niños que viven en esta compleja habitacional a espaldas de Disney, ¿no? Y que son muy pobres, pero que en esa marginalidad disfrutan de la vida, ¿no? Entonces su cine es un cine que a mí me conmueve y me gusta mucho. Y yo creo que si bien no es únicamente mi director favorito quizás, porque tengo otros directores que me gustan mucho, es alguien que me ha influido desde ese lado, ¿no? Desde esa visión suya de lo marginal o de personas que viven en contra de todo, pero lo cuenta desde relatos muy luminosos. Y él me inspiró mucho desde su primera peli. De hecho, Tangerine a mí me cambió mucho la vida, o sea, me chocó, no solo desde el lado digital de grabar la película con un celular, con una vertiginosidad de las calles y esto, sino este acercamiento a las casas. O sea, la ciudad era un personaje más de, de la historia, ¿no? O sea, el tránsito era importante. O sea, no era un tránsito porque sí, eran personajes que se movían a espacios. Y por eso es que, si tú piensas en Guerra de Lima, hay mucho tránsito. O sea, a mí me importaban, o sea, ¿por qué el Ladras camina en la calle? O sea, podía haber hecho una elipsis y ir directamente al otro lado. A mí me interesaba que el Ladras caminara por las calles, Se posiciona en caminar y su que se ciudad, sintiera ¿no? maquillada. Exacto, Claro. que estuviera medio maquillada y caminando con su maleta por las calles, que se sintiera la combi, o sea, que de pronto caminara y le gritara a alguien por ahí, que de pronto alguien viera las dos drags en la calle y cuestionara y dijera, oye, ¿son hombres o son mujeres? Entonces hay mucho de eso, hay mucho de Tangerine, hay mucho de Sean Baker en el tono y un poco el acercamiento a algunas caminatas. Mira, Alberto, viendo Ar de Lima y siendo una película que toma diferentes testimonios, entiendo yo que lo que le pasaría o me pasó a mí es que te enganchas con uno o con dos sobremanera, ¿no? Y Ujú, esto es muy, y esto me pasó con dos artistas, ¿no? Que conocía también por primera vez gracias a tu película, ¿no? Tani de la Riva y Stacy Malibu. ¿Y por qué me llaman más la atención sus historias? Porque tú alternas su día a día familiar, justo de las dos, ¿no? Entonces, eso ujú. hace que uno se conecte más y hay un acercamiento más a profundidad con ellas dos. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no decidiste, digamos, enfocarte sobre todo en ellas, no hacer una construcción global o colectiva, mejor dicho, de los otros artistas drags? Porque siento yo que cuando los otros personajes como que pierden fuerza, los otros drags que no son Stacy o Tani de la Riva, ante justamente los testimonios que ya hemos escuchado, ¿no? De ellas, ¿no? Bueno, ahí viene una situación que es muy parecida a la que viví con Salir del Closet. El acceso a los universos de estos personajes no es tan sencillo, ¿no? En primer lugar, bueno, en Salir del Closet yo tengo a toda la población homosexual del país, ¿no? Digamos, a mi disposición, pero en el caso de las drags, en primer lugar, es una población reducida, no es que hayan tantísimas drags, o sea, no son miles, deben ser decenas probablemente de drags que hacen, ¿no? Drag. Eh, y ligado a eso, no fue fácil que las familias quisieran ser parte de un proyecto así. Es algo que de hecho hoy día en los comentarios que no sé si te comenté, pero ver en redes sociales cómo la gente reacciona es bien feo, porque la gente es bien agresiva, bien tosca y bien mala onda a la hora de comentar los posts. Y uno de los comentarios decían como que, ¿qué pensarán sus familias? Yo no creo que ninguna familia esté orgullosa de que su hijo sale en un proyecto así. Y me dolió, me pareció horrible, pero hay una parte de eso que quizás no es de todo cierta, porque no es que todas vivan rechazo y que fuera por el rechazo que no quisieran salir en pantalla, sino que igual tampoco es que quiera salir, ¿no? O sea, yo te puedo aceptar, pero no voy a dar una entrevista. Mi mamá, por ejemplo, me acepta, pero nunca va a dar una entrevista. O sea, no lo va a hacer. O sea, si yo le digo, oye, quiero salir en una película, eso, y me va a decir, no, o sea, no, porque no va a pasar. Entonces, claro, los accesos que teníamos eran algo limitados en ese sentido, ¿no? En el sentido de, oye, quiero grabar con tu familia, con tu mamá, con tu abuela. Y claro, en el caso de la abuela de Stacy, ella siempre estuvo muy presta a recibirnos. Y en el caso de la abuela de Tani, nos quiso recibir y a mí me sorprendió porque nunca esperé que fuera a tener como tan honestamente esta postura de yo la quiero a mi hijo, pero no acepto lo que hace, ¿no? Creo que eso ha sido un poco, incluso nos pasa con Georgia, ¿no? O sea, su mamá sale en la película, pero nosotros habíamos hablado para que salga y la grabemos y eso, pero
una vez en el set nos dice que ya no quiere, entonces al final dije, bueno, pero puedes un poco orar muy ligeramente que digas que eres fan y que te gusta ir a su show, y me dijo, sí, y eso es lo que sale en la peli, ¿no? Que ella dice, ah, sí, yo he ido a todos sus shows. Entonces, claro, aquí estamos lidiando con poblaciones muy específicas, ¿no? Y felizmente trabajé igual con grupos pequeños de rodaje, porque eso también permitía que fuera un poco más fácil el acceder a espacio, ¿no? ¿No? Y entiendo lo que dices totalmente, ¿no? Quizás si hubiera tenido eh, millones de dólares de presupuesto, lo hubiera podido pagar a las familias para decirles, oye, amigo, ya por plata, lo al menos, ¿no? Pero claro, ahí empieza ya a ser un poco cómo podemos adentrarnos a este mundo ligeramente. O sea, Cristina Corazón, por ejemplo, que es la amiga de Tani, fue un poco algo que sucedió también de así. Me dijo de ver con una amiga y la amiga me dijo, bueno, no me grabes tanto y en un momento empecé a hablar y de pronto ya teníamos una entrevista con ella. Y fue como que, ok, intentemos ahondar un poco en eso hasta que nos pone el padre, porque además Cristina Corazón es un drag, es un chico heterosexual que hace drag. Y a mí me Mm. parecía fascinante eso, ¿no? Claro, digamos, el valor de un documental como el tuyo es que los testimonios que se consiguieron han sido bajo mucho esfuerzo también, ¿no? Porque abrir entornos familiares, sea cual sea la situación, es complejo, es complicado, ¿no? Claro. Y como te decía, el grado de conexión con la historia de Tani y la historia de Stacy o sea, como que resta un poco de fuerza a las demás historias. Entonces, por eso Claro. yo me preguntaba, ¿por qué no se centraron en ellas dos? Y con ellas dos podemos carrear el documental No lo sobradamente, ¿no? sé, ¿sabes? No lo sé. A ver, y ahí viene una parte interesante. El proyecto que yo presenté abajo, el primer corte que mandamos, era solo ellas dos, con Ernesto. Eran tres historias. Pero en esta película fantasiosa que estás imaginando, más bien era más difícil todavía, porque la película se sentía que no tenía un propósito, era como, estoy contando la historia de tres personas, y de tres personas nada más. Y yo creo que más bien la película creció mucho cuando de pronto empecé a mirar hacia otras cosas. Porque, por ejemplo, lo de la tía Tula no tenía nada que hacer en la película, si es que era solo la historia de Dani, porque no me brindaba nada. Y de hecho, en el corte que yo tenía antes, no estaba la tía Tula, no estaba el inicio tampoco. Todo ese inicio no estaba, no existía, porque si bien Tani está ahí, no es parte de la historia de Tani. Yo no estaba a contar la historia de Tani, ¿no? Y en el caso de Stacy igual, yo con Stacy tenía una grabación más que también se quedó fuera, tenía mucho más de conversación con su amiga, pero claro, te ahondaba mucho más en, mira, esas son las historias de esas tres drags, pero al menos yo, a la hora de estructurar esto, sentía que se quedaba un poco, uno, se quedaba un poco corto en las historias de ellas mismas, y dos, al quedarse corto en las historias de ellas mismas, tampoco es que me pintaba un panorama general. Y ahí es donde digo, ok, yo quiero hablar de más cosas, ¿no? Quiero mostrar más tipos de drag, más personajes, más espacios, más universos, ¿no? Y hay otro punto que también me parecería interesante Mm. comentarte, es con relación a la inclusión de Ernesto Pimentel, ¿no? Claro, se entiende un poco por lo que representa Ernesto Pimentel, pero creo que tú también lo comentaste en la entrevista que hablamos, que él no se considera una drag, ¿no? Que No, él no se considera una drag. Entonces, la inclusión de Ernesto, entiendo que es una carga simbólica también, porque él es una de las figuras que más reconocemos, pero yo me puse a pensar si tu documental se vería en otro entorno que no sea el peruano, ¿tendrá sentido la inclusión de Ernesto? de hecho es una de las grandes preguntas que yo me hacía también, ¿no? Y es por eso que el corte, tú has visto la película de la función de prensa, es ligeramente distinto al de la semana del cine, por ejemplo. Eh, Porque sentía que necesitaba explicar algunas cosas. Y me pasó mucho con mucho público heterosexual, que no entendía el ballroom, no entendía el tema de la discoteca, ¿no? O sea, había un rollo ahí de explicar, y por eso es que hay textos a lo largo de la peli, hay Ujú. distintos textos que van apareciendo y que van dando un poco de contexto. Y en el caso de Ernesto Pimentel lo menciono por eso también. O sea, sí, lo que tú dices es tal cual. A la hora de mandarla afuera dije, necesito explicar quién es él y por qué es tan importante, ¿no? Y por eso es que el texto lo dice. Él sale en la televisión, tiene un programa, en un país como este es un caso raro, es un caso singular, ¿no? Y en esa línea es que, claro, si tú ya entiendes que es un país conservador en el cual las drags están relegadas, y has visto ya escenas en las cuales están relegadas al universo nocturno, ¿no? Y ves a alguien que en teoría está, y es el primer, además, personaje que lo ves en un teatro, en un camerino, ¿no? Y que te dicen que está en la televisión, quizás por ahí es que ya pueden entender un poco más la importancia de Ernesto,
No solo eso, sino que es un drag que además está siendo atendido por otras drags. Es otra drag la que lo maquilla, es otra drag la que está atrás. Entonces, a mí sí me parecía interesante visualmente también eso, porque hemos visto muchas drags solas, entre ellas apoyándose, y de pronto acá tienes este personaje que tiene a otras personas que lo atienden, ¿no? Y eso también a mí me sonaba mucho del lado de Ernesto. Igual la obra a mí me parecía importante y además creo yo que, así como Coco, como Namin, ¿no? Ernesto, de muchas formas, incluso en broma, nosotros a veces decíamos, se hace un RuPaul en el Perú. ¿Quién conduciría RuPaul's Drag Race en el Perú? O sea, sería Ernesto. O sea, ¿qué otra persona podría conducir un programa de competencia drag aquí? Sería él. Fuera de que no se considere drag, para las drag queens de aquí, él es un drag. O sea, es como el máximo representante drag y más exitoso que hemos tenido en la historia del Perú, ¿no? Y la última consulta que tenía Alberto es que justamente esta escena, la escena musical final, que es casi un espectáculo, ¿no? Visual, eh, cinematográfico, pero también creo que es como que es ahí en la letra de la canción donde radica un mensaje de contraataque, creo yo, ¿no? De todo lo que nos dicen, la canción te devuelve, ¿no? Y yo Ujú. creo, sinceramente, Alberto, que eso creo que puede generar las respuestas de los odiadores al cine que tú haces. ¿O no lo ves Eso sí. así? Porque puede sentirse como una provocación. Quieren que mi opinión me la meta por el, ¿no? ¿Entiendes? Entonces siento Bueno, que es eso, es un himno de hecho, cuando hablé con Karin y le dije que quería componer una canción, le dije, eso es casi como una marcha, ¿no? Y de hecho tiene un momento medio de marcha, como de protesta, ¿no? Y sí, o sea, creo que es una película que quiere cerrar con un mensaje un poco confrontacional, ¿no? Confrontacional en buena onda, ¿no? Es como, porque no es un confrontacional de tú estás equivocado y te odio, sino es lo que tú opinas al final en verdad no tiene nada que ver conmigo. Y yo siento que es un poco lo que los conservadores deberían entender. Al final son ellos renegando, se preocupan tanto porque ellos dicen que la comunidad LGBT quiere meterse en la vida de los demás cuando en verdad son ellos los que se meten en la vida nuestra. Y nosotros simplemente estamos tratando de sobrevivir, encontrar nuestros espacios, hacer nuestro arte, viviendo tranquilos y ellos vienen y se meten y dicen, no, esto está mal y no debería ser así. Y es como, oye, que no te gusta Bravazo, pero no nos interesas tú. O sea, no queremos cambiarte, no queremos que vengas a nuestros shows. Ese es tu rollo, es tu problema. Entonces, tu odio métetelo por donde tú quieras, ¿no? Al final somos todo esto que a ti te incomoda y ya está, ¿no? Igual, o sea, al final, no, en verdad no sé. O sea, al final, yo he leído muchos artículos de gente, o sea, al final, convencer a la gente conservadora convencida de algo opuesto es bien difícil, por no decir imposible. O sea, yo no creo que mi película quiera convencer a nadie. Mi película lo que quiere es empoderar en todo caso a personas que quizás no se sienten tan cómodas, ¿no? Si de pronto alguien escucha este canto y se siente protegido por él mismo y siente que quizás es un mensaje que le gustaría decir y que no se atreve y que no puede, para mí eso es un montón, o sea, es como suficiente, ¿no? Este mensaje no es tanto para los conservadores como lo es para quizás la población LGBT que no se siente representada o que no se siente validada aquí. Yo creo que para esa gente va a significar mucho más este mensaje que para un conservador. Entonces, al final yo no hago mi cine pensando en conservadores, yo hago mi cine pensando en las cosas que he vivido, en las cosas que me han pasado, en las cosas que siento, ¿no? Y, y si un conservador se molesta, en realidad es lo mejor. Los conservadores son los más tarados que pueden existir en ese sentido. No se dan cuenta que lo único que hacen es hacer la publicidad de las películas. Es que se molesten, en verdad. Si un sacerdote, si López Aliaga, que acaba de lanzarse a la presidencia, quiere molestarse conmigo, por favor, hágalo y que lo grite en todos lados, en verdad, porque es lo mejor que nos puede pasar. O sea, sí siento que hay un progresismo en el país muy disperso, que la única forma en la que se une es a través de este rechazo de comentarios de gente conservadora. O sea, si algún conservador sale a decir una taradez, el progresismo de pronto se encuentra y se enfrenta, pero fuera de eso siempre está desorganizado. Y eso es lo que pasa, o sea, es lo que pasó con La piel más temida, ¿no? No sé qué va a pasar, en verdad, ojalá que lo vea bien, siento que hay siento que igual, o sea, la canción la estamos usando en la campaña y es un poco lo que ha unido o empoderado a mucha gente a decir como, oye, esta película quiero verla, o sea, sí siento que la canción ya está resonando de alguna forma como parte de todas las piezas promocionales que estamos haciendo, ¿no? bueno, Alberto, ha sido un gusto conversar. También qué chévere poder también analizar la obra, porque creo que
las preguntas que te han hecho en otras entrevistas van con relación a otros temas y no del documental, que es lo que debería motivar las conversaciones, ¿no? Te deseamos suerte con la campaña de distribución. Tú ya conoces ese sector de la distribución, sabes lo complicado que es y lo que se tiene y lo que no se tiene que hacer de alguna manera. Pero igual no quiero terminar esta conversación contigo sin preguntarte qué viene después, porque a lo largo de este recuento que hemos hecho, el tema de la comunidad, de tu comunidad, ha estado presente en tu filmografía, pero ¿quieres trabajar otros temas? La verdad, ya esas preguntas son un poco raras para uno responderlas, precisamente por lo poco fácil que es hacer cine en ese país, ¿no? En Hollywood tú le preguntas a un director, oye, ¿qué viene? Ah, sí, viene esa peli que ya tiene financiamiento de ese estudio, ¿no? Pero para nosotros es bien raro, ¿no? O sea, a menos que hayas ganado un DAFO o hayas ganado un Ibermedia o ya tengas un proyecto, en verdad no sé qué puede suceder. O sea, yo en salir del closet me acuerdo que decía, se viene Ar de Lima y después eso va a ser ficción y no voy a hacer más documental. Y de pronto grabé el documental de Ernesto, ¿no? Entonces, yo ahorita te podría decir que mi cabeza piensa que ya no voy a grabar más documentales, pero no sé qué va a pasar de pronto aquí en unos meses que sucede algo y que me lleva a grabar cosas, ¿no? Yo ahorita tengo el documental de Ernesto, estoy escribiendo una película de terror, que sí es algo que me interesa mucho, y tengo una especie de tratamiento, ni siquiera completo, pero completo de una película de temática LGBT, pero que igual es de ficción también. O sea, digamos, yo estoy queriendo acercarme a la ficción, lo cual no significa que igual no vaya a suceder, ¿no? No sabemos qué es lo que puede pasar en los próximos meses, ¿no? Igual el terror sí es algo que me interesa mucho, ¿no? Estrenar una obra que se llama La verdadera historia de María Marimacha, y es una obra de terror que le está yendo súper bien, o sea, la gente se pasa la voz, se viralizó, todas las funciones las tenemos agotadas, el terror me gusta muchísimo, pero igual sigue siendo una obra de terror que tiene un contenido medio social y que sin quererlo de pronto estoy contando la historia de una chica a la que molestan de marimacha por no ser como el resto de chicas. Y claro, la gente, digamos, que va simplemente a pasarla bien, va y se asusta y ya está, porque también es una obra que da mucho miedo. Bueno, no soy yo quien para decirlo, pero intentamos asustar muchísimo, ¿no? Pero si tú te adentras un poco más en lo que estoy contando, también te vas a llevar unos mensajes sociales ahí, ¿no? ¿No? Ujú. Pero digamos, con las etiquetas tú no tienes problema de decir, ¿no? Cineasta LGTB mm, o de O sea, temática LGTB. es lo que soy hasta que deje de serlo, ¿no? O sea, al final, es loco. En todo caso, a mí me duele más que me digan documentalista, porque sí siento que hay una carga que no es culpa del género, es culpa de la gente. Hay una idea de que el documental no es cine, o sea, de que el documental no es una película. O sea, pues, yo les digo, ¿has hecho una película? Yo, sí, es un documental. Ah, entonces no es una película, es un documental. Claro, al final nosotros que hemos estudiado cine sabemos que el documental es un género más, como la Ujú. comedia, como el drama, pero la gente, digamos, de a pie, piensa que el documental es otra cosa, ¿no? Entonces, a mí sí, a veces cuando me dicen, es un documentalista, es como, siento que a veces hasta lo dicen con pena, y probablemente no lo digan, ¿ya? Pero es como es ya, ok, está bien, pero no reduzcamos mi carrera a solo eso y no lo separemos porque al final los documentalistas son cineastas también. No queda más que reiterar la invitación. Por favor, tienes este espacio para que nos invites a ver Ar de Lima desde Vayan a ver del Lima. desde el 30 de Eh, mayo. si siguen aquí es porque realmente les ha interesado muchísimo la conversación, porque ha sido larguísima. Qué bueno. Entonces, si están aquí, probablemente van a ver más de una vez Ar de Lima desde este jueves 30 de mayo. Estamos en los cines. Recuerden que los primeros días son los más importantes. Quisiera decir todo el fin de semana, pero en realidad los primeros días son los más importantes. El jueves y el viernes son los días más importantes para la taquilla peruana. La película se va a estrenar sin restricción, así que si no tienen mucho dinero, pueden ir con sus descuentos de Yape, con sus descuentos de Entel, y vayan a ver la película y pásenla bien, y pasen la voz también, ¿no? Y espero verlos por ahí. Muchas gracias, Alberto. Felicitaciones a ti, a tu equipo, a toda la gente involucrada en Ar de Lima, a tu talento también, ¿no? Que participa. Interesante el universo drag, interesante el arte drag, y yo creo que sí, una película que ayude y motiva el debate siempre es importante. Muchas gracias, Alberto. Ya saben, todos los martes tienen una cita en este espacio, martes populares, y no queda más que despedirnos. Tupananchis, camaradas. Cuídense mucho. Adiós.